Estimado participante del segundo Simposio de Negocios y Desarrollo Internacional y del primer encuentro de la Red VEO, reciban un cordial saludo y permítanme presentarles una reflexión teórica titulada El neoinstitucionalismo sociológico como referente para los estudios organizacionales. El esquema que guiará la exposición será el siguiente. Primero realizo una introducción en la que establezco un panorama general de la temática y expongo el objetivo general de la ponencia. Sigo con un breve acercamiento a la génesis del neoinstitucionalismo y a sus principales postulados. Luego continúo con una aproximación a la disciplina sociológica y al enfoque neoinstitucional. Prosigo con las perspectivas del neoinstitucionalismo sociológico sobre los mitos racionales y la legitimidad en las organizaciones. Y por último, presento unas consideraciones finales en las que determino las posibilidades del nuevo institucionalismo sociológico para los estudios organizacionales. Antes de iniciar la exposición, quiero expresar mi complacencia por ser parte de este espacio de conversación en la que muestro un conjunto de reflexiones de Fran Rivas, Laura Obando, mi persona Virginia Rondón, quienes somos profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Las reflexiones realizadas parten de la búsqueda de enfoques que permitan comprender el amplio objeto de los estudios organizacionales, que constituyen un campo de conocimiento en el que se agrupan investigadores sobre las organizaciones que tienen interés por revelar las implicaciones del ser social en el contexto organizacional. Por ende, existen diversos enfoques que apoyan a los estudios organizacionales, pero entre estos quisimos ahondar en la versión del neoinstitucionalismo que se vincula con el área sociológica. Es necesario entonces precisar que el enfoque neoinstitucional se viene construyendo desde los años 70 y que agrupa el conjunto de reflexiones de las ciencias sociales que se interesan por determinar el rol que tienen las instituciones en la vida social. Vista esta dinámica, perseguimos determinar si la vertiente del neoinstitucionalismo sociológico puede considerarse un enfoque apropiado para los estudios organizacionales. Comencemos entonces examinando la génesis y los principales postulados del neoinstitucionalismo. El neoinstitucionalismo nace como reacción a las teorías de elección racional, específicamente a los enfoques conductistas en ciencia política y al hombre económico de la ciencia económica. De esta forma resurgieron las reflexiones institucionalistas del llamado viejo institucionalismo, que había surgido en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Este viejo institucionalismo rechaza la creencia en la racionalidad ilimitada de los actores económicos y describe estructuras administrativas, legales y políticas con énfasis en las expresiones de la norma formal. Por ello, para muchos constituye un enfoque extremadamente formalista. En cambio, el nuevo institucionalismo vino con premisas enmarcadas en elementos de tipo cultural. De esta manera vemos como en los años 70 del siglo pasado se reactiva el interés por estudiar las instituciones, lo que dará como resultado la conformación de varias versiones institucionalistas, tales como el politológico, el jurídico, el económico, el histórico y el sociológico. Cada una de ellas insiste en reflexionar sobre el fenómeno institucional, por cuanto ven que las instituciones son determinantes, pero lo hacen bajo la óptica propia de sus respectivas disciplinas. Veamos ahora algunas características de los neoinstitucionalismos. El producto del quehacer reflexivo de los neoinstitucionalismos no conforma un cuerpo de pensamiento unificado. Incluso en una misma disciplina se encuentran varias perspectivas, tal como lo podemos observar en la ciencia económica, en la que se han gestado enfoques diferenciados. Lo significativo es que las corrientes neoinstitucionalistas comparten el valorar las instituciones como el marco dentro del cual se desarrollan las actividades humanas, en el que se establecen reglas que guían las acciones, limitan los comportamientos individualistas y egoístas y determinan las preferencias de los actores involucrados. Además, las corrientes concuerdan en analizar el entorno que rodea a los individuos. También coinciden en considerar que las instituciones disminuyen la incertidumbre que se presenta en las situaciones sociales y en precisar que las instituciones no cambian con facilidad, pues hay una tendencia a que los cambios sean incrementales y no discontinuos, según la tipología de Douglas North, lo que quiere decir que no es habitual que la sociedad cambie a tal punto que se den rupturas históricas que determinen nuevas relaciones políticas, sociales o económicas.
Con respecto a las reglas o normas, vale resaltar que el neoinstitucionalismo se fija tanto en las reglas formales relacionadas con el entramado normativo presente en las sociedades como en las reglas informales, fundamentadas en las ideas, costumbres, creencias y valores que cada cultura posee, con lo que el neoinstitucionalismo se sumerge en aspectos culturales de las sociedades. Por otra parte, los neoinstitucionalistas distinguen entre instituciones y organismos. Apuntan que si las instituciones definen las reglas de juego, a las organizaciones les corresponde jugar el juego, fijando las estrategias, las actitudes y la coordinación. Noten entonces que la perspectiva institucional permite entender la dinámica institucional y a la vez la organizativa, puesto que son dos caras que están presentes en las variadas relaciones de los individuos y de los grupos que estos conforman. De igual modo, los invito a considerar que la existencia de varios neoinstitucionalismos no denota inconsistencia teórica, pues en lo fundamental, todos los enfoques parten del mismo principio. Además, un número importante de autores concuerdan en afirmar que es una ventaja el hecho que existan los neoinstitucionalismos, por cuanto permiten mirar a los fenómenos sociales de distintos ángulos y no caer en reduccionismo. De allí que existe una tendencia a buscar las convergencias y complementariedades de los enfoques neoinstitucionalistas en sus distintas versiones. Ahora bien, nos concentraremos a continuación en ver los rasgos esenciales del neoinstitucionalismo sociológico, pero antes abordaremos algunos aspectos de la disciplina sociológica, específicamente el contexto de su nacimiento, su objeto de estudio y sus principales paradigmas. Recordemos que en el siglo XVIII se inicia la etapa de la modernidad, que va a representar el ascenso histórico de la Ilustración y en la que se instaura la creencia en las posibilidades de la razón para alcanzar el progreso y el bienestar de la población. Allí se dieron cambios tales como las nuevas concepciones de los espacios del poder político, nuevas estrategias de producción o nuevas maneras de llevar la religiosidad. Por tanto, la sociedad externa circunstancias que requieren revisión, la cual será de las disciplinas científicas que nacen o se renuevan en el contexto moderno. Es en esta situación donde va a emerger la sociología en las primeras décadas del siglo XIX, con la intención de explicar las transformaciones que se venían desarrollando. Al respecto, el sociólogo Anthony Giddens describe la primera sociología como la ciencia social que intenta entender los cambios que trajeron la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Industrial del siglo XVIII, que conjuntamente con otros sucesos impulsaron el establecimiento del mundo moderno. Cabe destacar que una de las características del mundo moderno será el despliegue de un sinnúmero de organismos políticos, económicos, sociales y culturales que van a viabilizar el nuevo orden. De esta manera, la sociedad será en adelante la sociedad de las organizaciones, por cuanto las distintas etapas de la vida van a estar ligadas a algún tipo de organismo. Y como la sociología se propuso entender los rasgos de la modernidad, es lógico que se interesara en las organizaciones y su contraparte, las instituciones. De este modo, ese interés ha hecho que existan ramas de la sociología que se ocupan de instituciones sociales o de organizaciones específicas y que incluso existe una rama que se dedica a las organizaciones en general, la cual es denominada sociología de las organizaciones. En cuanto a la conformación teórica de la sociología, existen tres principales paradigmas, los cuales son la teoría funcionalista, que concibe la sociedad como una totalidad comprensible, ordenada y estable; la sociología del conflicto, para la cual la sociedad está caracterizada por el permanente conflicto de intereses entre sus miembros; y la teoría de la acción, que se centra en las interacciones entre las personas en los distintos contextos sociales. Lo interesante aquí es que la lectura del funcionamiento de la sociedad puede basarse en los tres paradigmas para tener una mejor comprensión del fenómeno societal. Además, que estos paradigmas no son las únicas perspectivas, ya que en las últimas décadas han surgido otros enfoques que en algunos casos constituyen desarrollos de esas teorías clásicas. Entre ellas está el nuevo institucionalismo sociológico, que recrea el clásico paradigma de la teoría de la acción que fue referido.
Por su parte, el origen del nuevo institucionalismo sociológico fue en los años 70, cuando un grupo de sociólogos, ubicados unos en Estados Unidos y otros en Gran Bretaña, cuestionan la teoría clásica que presuponía que las prácticas estaban inspiradas por la racionalidad. Estos sociólogos se alinean en el enfoque neoinstitucional y retoman algunas consideraciones de los pioneros del bioinstitucionalismo de las primeras décadas del siglo XX. Pero, según Di Maio y Powell, los neoinstitucionalistas sociológicos van más allá de sus predecesores, porque las respuestas de aquellos tenían un carácter marcadamente descriptivo y un nivel de abstracción tan agudizado que no poseían efectividad explicativa. Entonces, con la meta de explicar los procesos de institucionalización cultural en los que se ven inmersos las organizaciones, van a surgir importantes representantes del nuevo enfoque institucional sociológico. Entre ellos están Powell y Di Maio, Meyer y Rowan, y Marsh y Olsen. Estos sociólogos suscriben en alguna medida las siguientes ideas. Rechazan la idea del actor racional, por lo que se alejan completamente de las teorías de elección racional. Consideran a las instituciones como variables independientes que por sí solas marcan la relación de las organizaciones. Orientan sus reflexiones a implicaciones cognitivas y culturales. Definen a las instituciones como el conjunto de limitaciones formales e informales. Comprenden la relación entre las instituciones y la acción individual. Por ello postulan que las instituciones modelan las preferencias y la identidad de los individuos al dar pautas para la acción. Asumen que los cambios en las prácticas organizacionales se originan como producto de la búsqueda de la legitimidad social. Plantean como idea clave la tendencia de las organizaciones al isomorfismo o homogeneidad estructural. Observan la incidencia de los ambientes o del entorno en las organizaciones, por cuanto valoran la influencia de estos en los comportamientos. Puede verse en este recorrido por las principales ideas del neoinstitucionalismo sociológico que el enfoque aporta interesantes elementos para el estudio de las organizaciones. Sin embargo, debe decirse también que el neoinstitucionalismo ha recibido críticas. Por ejemplo, se le cuestiona su sobreextensión, o que no teoriza suficientemente sobre las condiciones en que las instituciones cambian, tal como lo hacen la economía o la ciencia política. Para superar las limitaciones, se ha sugerido que los distintos enfoques del neoinstitucionalismo deberían complementarse. Al respecto, algunos autores creen que el nuevo institucionalismo económico y el nuevo institucionalismo sociológico pueden complementarse porque mientras el primero ofrece una teoría parcial de las instituciones y un recurso ideal típico para el acercamiento a estas, el nuevo institucionalismo sociológico ofrece su visión de la dimensión cultural, valorativa y simbólica. Se plantea entonces el problema de cómo el investigador, que se ha apoyado fundamentalmente en el nuevo institucionalismo sociológico, puede complementar sus reflexiones con cualquiera de los neoinstitucionalismos. Epistemológicamente es posible que así sea, siempre y cuando se realice con coherencia y no se trate de forzar las teorías para que éstas converjan. A título ilustrativo del tipo de planteamiento que hace el neoinstitucionalismo sociológico, presentamos uno de sus postulados que ha traído inquietud, el cual dicta que para lograr la legitimación social de las organizaciones es necesario apoyarse en mitos racionalizados, que son definidos como argumentos y razones que quizás no se puedan demostrar, pero que todo el mundo tiene por verdaderos. Esto indica que la organización valora las convenciones y las subjetividades que le presenta su entorno y actúa conforme a ello, independientemente que los lineamientos prescritos no sean racionales en términos económicos. El planteamiento de los mitos racionalizados lo desarrollaron a finales de los 70 los norteamericanos Meyer y Rowan. La tesis central de los autores será que la estructura formal que presentan las organizaciones de la sociedad postindustrial expresan los mitos racionales que provienen de sus ambientes organizacionales, cuya consideración está por encima de sus actividades de trabajo. Observen que los autores hacen referencia a la sociedad postindustrial expuesta por Daniel Bell, que subraya el carácter que adquiere el conocimiento teórico como eje alrededor del cual se organiza la nueva tecnología, el crecimiento económico y la estratificación de la sociedad.
Veamos entonces las principales tesis de Meyer y Rowan. Cuestionan la idea de Weber en torno a que las organizaciones que acogen una estructura formal racional son las que pueden ser las más efectivas en el mundo moderno, por cuanto no se considera que la legitimidad de las estructuras formales racionalizadas proviene de los entendimientos difundidos de la realidad social. De aquí se desprende que la legitimidad y el éxito de las organizaciones proviene de la incorporación de mitos racionalizados. Las sociedades modernas están llenas de burocracia racionalizada, ya que en el momento en que la racionalidad pasa a ser institucionalizada, se convierte en un mito que promueve la explosión o el surgimiento de nuevas organizaciones. En los ambientes, las organizaciones encuentran pautas estructurales y tienden a volverse isomorfas. No es cierto que en la práctica las estructuras formales logren coordinar y controlar el trabajo, pues a pesar que existen reglas, estas deben de convivir con prácticas culturales. Los mitos racionales surgen de la elaboración de 1. Complejas redes de relaciones en las sociedades que las interconectan fuertemente. 2. De los mandatos legales producto de la organización de estados centralizados que norman campos de actividad. Y 3. De las organizaciones que se esfuerzan por conseguir que las autoridades les permitan privilegios y hacen que sus objetivos y estructuras se institucionalicen en las reglas de esas autoridades. En cuanto a la recepción de la propuesta de los autores referenciados, se ha criticado el determinismo que pudiera generar la insistencia en establecer que la estructura de la organización se institucionaliza por efecto de la incorporación de los mitos racionales, sin analizar los mecanismos por medio de los cuales los individuos asumen las nuevas reglas y actúan siguiendo las mismas. Una posible solución es unir el neoinstitucionalismo sociológico con el neoinstitucionalismo politológico, porque este sí se ocupa de la lógica de acción de los actores. Lo importante es que las ideas sobre mitos y legitimidad marcan una agenda de investigación que no solo es pertinente para las organizaciones formales, sino para las nuevas formas de organización que se han establecido con la adopción de las tecnologías de información y la comunicación. Pues las empresas que tienen éxito impulsan mitos que en algún momento pasan a ser institucionalizados. Ya concluyendo nuestra presentación, nos permitimos realizar una serie de consideraciones. La primera es que entre los neoinstitucionalismos, el nuevo institucionalismo sociológico es el enfoque más cercano a los estudios organizacionales. Esto se debe principalmente a que la sociología se ocupa, al igual que los estudios organizacionales, de una de las principales manifestaciones de la modernidad, es decir, de la sociedad organizada. La segunda es que la concepción abierta de los estudios organizacionales proclama que cada enfoque teórico tiene oportunidad de ofrecer su mirada a las organizaciones, en el entendido que la complejidad de su objeto de estudio no permite una sola forma de mirar una organización. Es así como en este contexto caben los neoinstitucionalismos y en especial el nuevo institucionalismo sociológico, que como ya señalamos tiene tradición de ocuparse de los estudios de las organizaciones. La tercera es que se postula que los estudios organizacionales se benefician de las alianzas entre enfoques, por cuanto si se asume que las distintas perspectivas presentan alguna limitación, al asociar varios enfoques se puede encontrar una vía para superar esas restricciones. La cuarta es que el investigador tiene el reto de aprender a seleccionar cuál perspectiva es la más apropiada para estudiar determinado fenómeno o si se debe hacer uso de varias perspectivas. En consecuencia, es determinante su habilidad para realizar dicha selección. Estas observaciones nos permiten concluir que el nuevo institucionalismo sociológico es un enfoque apropiado para los estudios organizacionales. Para finalizar, presentamos parte de las referencias utilizadas, destacando el libro de Powell y Di Maggio titulado El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional, en el que podrán encontrar una excelente recopilación de autores que se inscriben en el nuevo institucionalismo sociológico. Y no nos queda más sino invitar a seguir construyendo reflexiones que apunten a fortalecer los estudios organizacionales. Aquí planteamos una ruta que no es única ni es excluyente, pero que merece ser considerada como referente para los estudios organizacionales. Gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.